En este episodio de Mi Decisión. Y empezar a deconstruir el relato bíblico, por ejemplo, donde todas las mujeres son malas en la Biblia. Empezar a mirar los asuntos religiosos con ojos de mujer. Por supuesto, puede prevalecer ser católica y feminista al mismo tiempo. Primero me volví católica por el derecho a decidir y después me volví feminista. Le costaba identificar que las mujeres éramos las más pobres entre los pobres. No se podía ser católico y de ninguna otra forma ser feminista ni luchar por los derechos de las mujeres. Esa manzana fue probar el fruto del conocimiento, que había una especie de doble moral frente al tema del aborto en la Iglesia Católica. Juntas tenemos el poder de transformar realidades. Lo hemos demostrado con el arte, en las calles y ganando litigios en altas cortes. Nos hemos encontrado en la lucha por nuestra libertad, por garantizar que podemos escoger nuestro futuro. Esto es Mi Decisión, la vida vista a través de los derechos reproductivos. Bienvenidos, bienvenidas todas. Esto es Mi Decisión, un podcast que organizamos desde el Centro de Derechos Reproductivos y queremos reflejar la vida vista justamente a través de los derechos reproductivos. Hoy tenemos una invitada de lujo. Tenemos a Sandra Mazo, que es directora. Más que merecidos aplausos. Es directora de Católicas por el Derecho a Decidir Colombia, es lingüista, además es magíster en estudios políticos y relaciones internacionales. Sandra, bienvenida a este espacio. Para mí es realmente un honor y estoy muy emocionada y se me va a notar durante toda esta conversación de poder tener la oportunidad de conversar contigo. Gracias, Carmen, a ti por la invitación al Centro de Derechos Reproductivos. Me encanta estar en esta conversación sobre un tema que traza mi vida, mi historia, mi proyecto, que es la decisión. Entonces, riquísimo, ojalá podamos conversar muy bueno sobre este tema. Me encanta y empecemos por ahí. Cuando venía justo de camino, una de las cosas que quiero preguntarte es, bueno, ¿cómo llegaste allí, ¿no? A las Católicas por el Derecho a Decidir, a esa dirección tan importante que vienes ejerciendo desde hace tanto tiempo? Bueno, yo llegué a Católicas hace unos 22 años. Era muy joven y pues básicamente yo venía de Medellín. Yo era líder estudiantil en la Universidad de Antioquia, vine a Bogotá a trabajar en derechos humanos, era como la trayectoria que tenía. Conocí al equipo fundador de Católicas, que son cinco mujeres que trabajan en el área de las ciencias sociales, humanas, mujeres muy comprometidas con la teología de la liberación, comprometidas con las comunidades eclesiales de base, mujeres que han trabajado hace muchos años en asuntos que tienen que ver con los derechos de las mujeres, pero también desde lo popular y la educación popular. Entonces me invitaron a empezar a dinamizar a Católicas porque ellas tenían tiempos reducidos para poder sacar adelante esta propuesta, que además es una organización latinoamericana. Católicas, cuando yo llegué, estábamos en 12 países de América Latina, en Estados Unidos, en España. Entonces, pues me pareció muy desafiante, muy interesante esta invitación. Pues yo tenía una limitación un poco, les planteaba, era que yo sí era católica, pues porque me habían bautizado, porque mi familia venía de trayectoria católica, pero pues que no conocía mucho todos estos temas de teología, no era teóloga. Entonces, sin embargo, me dijeron que no, que yo era la persona que querían que ayudara a dinamizar el proceso. Entonces fue así como empecé a adentrarme a la vida de Católicas, a toda esta investigación que se ha hecho desde América Latina, sobre todo a partir de la teología de la liberación, desde la teología feminista, y me encarreté muchísimo, me apasioné con Católicas y creo que en muy poco tiempo me volví una verdadera católica por el derecho a decidir. Y siempre lo digo, yo soy católica, pero por el derecho a decidir.
Y poco a poco también empecé a asumir el feminismo. O sea, yo, y repito, como en muchas partes donde tengo estas conversaciones, que primero me volví católica por el derecho a decidir y después me volví feminista, porque esto ha sido un aprendizaje al lado de mujeres también muy importantes, grandes maestras del feminismo, tuve la posibilidad de conocer. Y fue ahí donde de manera muy responsable sentí que no me podía nombrar feminista de la nada, ni por moda, ni porque trabajaba en una organización feminista, que esto era un asunto que necesitaba tiempo. Y por eso creo que volverme feminista fue un asunto de mucha conciencia, pero también de como un proceso muy delicado, porque yo no me sentía tan segura al lado de Florence Thomas, al lado de Cristina Villarreal, de María Isabel Plata. Decirme que yo era feminista me costó. Entonces creo que esa amalgama entre ser católica por el derecho a decidir y ser feminista ha sido un proceso muy rico en mi crecimiento personal y en mi crecimiento profesional. Y ya llevo 22 años al frente de Católicas, con un equipo también que ha ido cambiando y sobre todo con la confianza de mujeres que fundaron Católicas y le entregaron a una chica de 22 años, le entregaron Católicas y dijeron: hágale, vamos a luchar por un tema que incluso era muy complicado en esos tiempos, pero creo que fue un desafío, el desafío más interesante de mi vida y que todavía sigo aquí, pues porque me enamoró esta apuesta. Me encanta tu respuesta, Sandra, y creo que no solamente me inspira y seguramente nos inspira a muchas, pero además me identifico un montón, ¿no? Porque por ejemplo, yo soy de Venezuela y de una ciudad muy pequeñita y yo crecí como una niña católica en un colegio católico, que el rector era un padre y era impensable para mí, para mis compañeras en ese momento, poder pensar, uno, que uno tenía alguna libertad de elegir cualquier cosa, mucho menos en relación con nuestro cuerpo y nuestras libertades sexuales, y además que era una absoluta contradicción, ¿no? Como no se podía ser católico y de ninguna otra forma ser feminista ni luchar por los derechos de las mujeres, era una cuestión absolutamente, ¿no? Como muy conservadora y tradicional. Y me encanta además estos términos que traes a la conversación. Y allí quiero ir, como cuéntanos un poco más de qué hablamos cuando hablas de, por ejemplo, de la teología de la liberación y de la teología feminista. Ay, me encanta esa pregunta, porque de hecho eso fue lo que me enganchó con Católicas. Pues la teología de la liberación es una teoría propia de América Latina. Si podemos hablar de algo propio, es esa teoría. Y esa viene de estos procesos precisamente de la iglesia progresista latinoamericana de los años 70, 60, 70. Una iglesia que empieza a plantearse en rebeldía con la jerarquía eclesial, porque empieza a pensar que podemos ser iglesia en la medida que estamos cercanos y cercanas a las causas estructurales de la desigualdad. Y América Latina es de las partes del continente más desiguales, con mayor pobreza. Entonces hay una iglesia comprometida con esas causas de la libertad, de la igualdad, de la justicia social, y que empieza a tomar mucha fuerza en América Latina, aquí en Colombia, pues a través de Camilo Torres, Falsborda, una serie de sociólogos, sociólogas, de sacerdotes y de religiosas, que empiezan a pensarse el compromiso real con los pobres y las pobres. Entonces, de ahí surge esta idea de acercarnos también desde ahí. Las personas que fundaron Católicas eran parte de este movimiento. Pero ¿qué pasa? Que la teología de la liberación, al pensar en la opción preferencial por los pobres y pensando en la justicia social, le costaba identificar que las mujeres éramos las más pobres entre los pobres y empezar a identificar las desigualdades y las inequidades en clave de género. Y ahí hubo una ruptura. Y por eso salieron una cantidad de teólogas que hacían parte de la teología de la liberación, pero empezaron a construir su propia teología, y era la teología feminista. Empezar a mirar los asuntos religiosos con ojos de mujer y empezar a entender que sí, que queremos la justicia social, que queremos la igualdad, pero esto hay que pensarlo en clave de género, porque las mujeres no podíamos ser asumidas como un todo,
cuando se seguían evidenciando unas desigualdades tan profundas, incluso entre la propia teología de la liberación. Entonces, la teología feminista nos permitió ponernos unos lentes diferentes desde la opción preferencial por los pobres y por la justicia social, por el amor eficaz, con mirada de mujer. Y esto nos transformó la vida, porque es empezar a deconstruir también el relato religioso y empezar a entender que el relato, la doctrina, la mirada misógina también de la Iglesia, parte de la discriminación y un odio casi que simbólico y también evidente, fáctico, contra las mujeres. Y esto hace que surja Católicas por el Derecho a Decidir desde esta teología feminista, porque empezar a entender que no tenemos que salirnos de la fe ni de la religión, ni dejar de creer en la espiritualidad, y pues en lo que empezamos a creer en Jesucristo, en las lecciones que nos ha dejado, pero sin perder nuestra dignidad de mujeres y empezar a deconstruir el relato bíblico, por ejemplo, donde todas las mujeres son malas en la Biblia. Claro. O empezar a deconstruir ese relato de los sacerdotes donde nos están condenando todo el tiempo por ser mujeres, donde nos cargan de culpas y que somos el pecado. Incluso este relato y este mito original, ¿cierto? De Eva que se come la manzana y induce a Adán al pecado, es empezar a darle la vueltica a este asunto y empezar a entender que no, que esa manzana fue probar el fruto del conocimiento, y es empezar a resignificar el lugar de las mujeres en la Iglesia. Entonces, Católicas es la resignificación de lo religioso y empezar a poner a las mujeres en el lugar que nos corresponde en la historia. Y es en el lugar de protagonistas también de esta historia y todo lo que hemos aportado, no solamente a lo religioso, sino al mundo mismo, a la cultura, a la sociedad. Y por eso pues es lo rico de esta historia entre la teología de la liberación, la teología feminista y esto que se resume también en lo que somos como católicas por el derecho a decidir. No, yo creo que a todas nos explota la cabeza con esto, y yo quisiera, por ejemplo, que en unos países tan conservadores como los que tenemos en América Latina, ¿no?, esto pueda expresarse y difundirse, ¿no? Como que no es que una mujer que es católica, entonces no puede abortar porque es católica, estos mitos que existen y que por supuesto puede prevalecer ser católica y feminista al mismo tiempo y poder decidir, y que por supuesto el aborto es un servicio esencial de salud y no por eso se tiene que ir la mujer de su religión o su creencia. Sí, o sea, el tema del aborto de todas maneras es un tema complejo. Uh-huh. Y en la religión sí que es complejo. Y nosotros bebemos de la huella cultural de la colonización religiosa que tenemos en América Latina, y donde nos configuraron unas maneras de ver el mundo, de ver a las mujeres, y a las mujeres nos configuraron para la maternidad. O sea, el referente religioso que tenemos de ser mujer es la maternidad, es ser madre. Así es. Entonces, desde ahí hay que empezamos desde Católicas a pensar que esto hay que deconstruirlo. O sea, ser mujer implica muchas cosas, no solamente relacionarlo con la maternidad. Y empezar a trabajar y a relacionar qué significa la maternidad también como una imposición biologicista que nos naturalizó simplemente desde ese ejercicio, y empezar a entender unas relaciones de poder que hay alrededor del control del cuerpo de las mujeres destinado solo a la maternidad. Sí. Esto es muy revolucionario realmente, sí. Y sobre todo en la Iglesia Católica. Y necesariamente para hablar de la maternidad teníamos que hablar de la no maternidad. Y esto nos implicó hablar del aborto, un tema que ahora se habla muy fácil, sí, pero que antes era un tabú. Hablar del aborto era hablar, o sea, era realmente la sola palabra ya connotaba pecado, castigo, prohibido. O sea, en la Iglesia eso era algo que no se podía hablar. Por eso desde Católicas empezamos de manera muy juiciosa a estudiar la propia doctrina eclesial frente a la reproducción, frente a la sexualidad y frente al lugar de las mujeres en la Iglesia. Y ahí encontramos, bueno, en cada tema tendría para plantearte cosas a nivel teológico, pero en el tema particular que me tocas, que es el aborto, encontramos que en la Iglesia Católica había un debate, que esto no era una mirada única.
O sea, que esto no era tan prohibido como se pensaba y que había una especie de doble moral frente al tema del aborto en la Iglesia Católica. Y claro, empezamos a escudriñar teológicamente esto y toda su doctrina y nos encontramos con pruebas de que no había una mirada infalible frente al tema del aborto, no había una mirada única frente al aborto, que la Iglesia no era monolítica frente a esto. Entonces nos encontramos con el Código de Derecho Canónico, por ejemplo, que es como el derecho penal de los ciudadanos, sí, pero el derecho penal de nosotros los católicos y católicas. Y nos encontramos que claro, que el aborto es un pecado, y lo dice el Canon 1398, pero a su vez habían unos eximentes, o sea, que quitaban el pecado, o unos atenuantes que bajaban, disminuían el pecado del aborto, y que era súper importante esa conversación que hubo en ese tiempo cuando reformaron el derecho canónico, porque Juan Pablo II tuvo la posibilidad de quitar los eximentes y los atenuantes y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque había un debate en la Iglesia Católica frente al aborto. No todo el mundo estaba en contra del aborto. Y aquí hubo debates teológicos, filosóficos, bioéticos muy interesantes para entender que el tema del aborto en la Iglesia Católica es un asunto de conciencia y que se basa en la libertad de conciencia. Sí, ¿Te emocionaste ahí? ¿Me quieres sí, hacer? Sí, me encanta que hayas llegado además a ese punto. Y gracias por todo lo que nos cuentas, porque además me parece súper interesante y muy pedagógico. Y justamente yo quería también resaltar en este espacio que Sandra no solamente es vocera del movimiento Causa Justa, sino que también Católicas hace parte del movimiento Causa Justa e hizo parte de la demanda que logró la sentencia C055, también conocida como sentencia Causa Justa. Y ahí llegas también, por ejemplo, esto que nos cuentas sobre la libertad de conciencia, que tuvo un rol súper importante en este litigio emblemático para Colombia y toda la región. Cuéntanos un poco más sobre el rol de Católicas en este litigio, en el movimiento Causa Justa, y también si nos puedes comentar también como esa parte tan importante de la sentencia que justamente habla de la libertad de conciencia. Bueno, el tema de la libertad de conciencia para nosotras desde Católicas por el Derecho a Decidir siempre ha sido un eje de reflexión muy profunda, porque es el argumento realmente fuerte que nos permite como personas creyentes dialogar con temas como el aborto, con temas que tienen que ver con la dignidad y que tienen que ver con el derecho a decidir. Y por ejemplo, frente al tema del aborto, cuando se despenalizó en Colombia en el 2006 en las 3 causales, donde jugó tanto el tema de la libertad de conciencia, derivado, sobre todo relacionado con la objeción de conciencia, desde Católicas quedamos como con una sensación de mucha incomodidad, porque daba la impresión que la libertad de conciencia era solamente para los prestadores de servicios de salud, oponerse a una decisión de las mujeres. O sea, le dio como un poder a un otro, como si fueran los únicos que tienen libertad de conciencia o libertad para decidir si practican un aborto o no. Y nos quitaron a las mujeres la agencia. Y esto es un concepto muy importante teológico y bioético, que es la agencia moral. Y la agencia moral es la capacidad que tenemos para tomar decisiones éticas, morales, frente a nuestras vidas. Y por eso nos quedó sonando todo el tiempo, pero ¿por qué la libertad de conciencia se usa solo para la objeción de conciencia, solamente como para oponerse a practicar el procedimiento? Entonces esta iniciativa Causa Justa, el movimiento y toda la posibilidad que nos dio de volver a abrir la conversación a nivel jurídico, pues nos dio la oportunidad de decir, no, miren, nosotras tenemos que defender el principio de la libertad de conciencia, porque es que la libertad de conciencia la tenemos todos los seres humanos, todos los seres humanos tenemos conciencia. Esto no es un beneficio solo de unos pocos, ahí hay un ejercicio de poder. Además que la libertad de conciencia es un valor, es un principio, es un derecho humano, y en la Iglesia Católica es central este concepto. Entonces, desde ahí, con nuestras compañeras con las que empezamos a pensar esta demanda, empezamos a desarrollar el principio y el derecho de la libertad de conciencia
para mostrarlo de manera más amplia y no reducido al ejercicio de la objeción de conciencia, como quizás se usaba en la sentencia anterior. Y aquí nos dio la posibilidad de entender que esto es una decisión individual, es una decisión que solo la pueden tomar las personas que se enfrentan a un dilema. Por supuesto. O sea, porque el tema del aborto te enfrenta a un dilema, ¿lo tengo o no lo tengo? Hay unas razones por las cuales las mujeres abortan. O sea, eso no es de la nada que salió, me embaracé y aborto, no. O sea, el tema del aborto pasa por dirimir a conciencia una cuestión frente a un embarazo no deseado. Y para nosotras era muy importante ese reconocimiento a esa decisión, porque realmente este cargo o este argumento de la libertad de conciencia no es nada más y nada menos que respetar el derecho a decidir de las mujeres, las personas gestantes, frente a un embarazo no deseado. Y es una decisión íntima, es una decisión personal, es una decisión que no la puede tomar nadie por la mujer que se está enfrentando a un embarazo no deseado. Y por eso la libertad de conciencia es ese derecho, ese principio y ese valor que te da un reconocimiento como agente moral para tomar una decisión libre y no mediada por poderes externos que te obligan a maternidades forzadas. Entonces yo creo que fue muy acertada la Corte al tomar ese argumento, porque nos retornó y nos garantizó, mejor dicho, en el marco de los derechos humanos, que la libertad de conciencia es un asunto de todos y de todas, y que es un tema tan fundamental y tan sustancial que nos caracteriza como seres humanos, que también era un reconocimiento al ejercicio que las mujeres tenemos frente a la maternidad. Además, que era entender esa libertad de conciencia como un derecho reproductivo. O sea, creo que es como de los bloques interesantes que también encontramos en la sentencia de la Corte, y es relacionarlo con la autonomía reproductiva. O sea, que la libertad de conciencia se deriva a la autonomía reproductiva, y que además era un ejercicio que no podía ser ni colectivo. O sea, entender que la conciencia es individual, y esto también reforzó mucho como vacíos que habían en la sentencia anterior, y pues nos permitió realmente el derecho a decidir. O sea, eso es nada más y nada menos que todas las mujeres, personas gestantes, hasta las 24 semanas, no le tienen que decir a nadie por qué van a tomar esa decisión. Absolutamente. Es la libertad, realmente. Es la libertad, y que solo tú, en tu conciencia, sabes por qué estás tomando esa decisión. No lo tienes que decir ni al cura, ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tu esposo, ni a nadie. Es mi cuerpo, es mi decisión. Pues suena muy a consigna, pero es real. Es real. Es la libertad de conciencia como cargo y argumento de este proceso. Es que en tu cuerpo, en tu vida, solo decides tú. Y solo las personas que se enfrentan a embarazos no deseados saben qué tanto pueden responder frente a un proyecto de vida como es la maternidad. Absolutamente. Y que ese proyecto de vida no es de todas las mujeres y todas las personas gestantes. Así es. Ese es el ejercicio de libertad. No, absolutamente de acuerdo, no podemos estar más de acuerdo. Creo que además todo lo que nos trae la C055 o la sentencia causa justa, en todo sentido, pero en relación a este punto en particular, además no solamente es, bueno, ya describiste lo poderoso que es, pero además creo que es uno de los puntos en los puntos donde mayor experiencias podemos compartir, por ejemplo, con otros países y coyunturas de la región que son similares, ¿no? Al final. Ahora que, por ejemplo, ya tenemos esto, ¿no? Digamos, como un estándar, como una base, es un gran logro. ¿Qué dirías tú, por ejemplo, que al Estado laico, o lo que debe ser un Estado laico, o, pues en Colombia, en este caso, qué le falta al Estado laico para responder a eso, a lo que establece la libertad de conciencia, la autonomía reproductiva? Ay, menos mal me hiciste esta pregunta, porque me ayuda a complementar un poco lo que veníamos hablando ahorita. Y es que en la demanda que pusimos de causa justa, precisamente el argumento que daba Católica, pues que desarrolló un poco más el aporte de Católicas,
eran dos cosas, era la libertad de conciencia y el reconocimiento de la laicidad del Estado. Pues la Corte se acogió el de la libertad de conciencia, pero también perdió la oportunidad de desarrollar más el principio del Estado laico, del Estado colombiano. Y pues de todas maneras faltó esa oportunidad de desarrollarlo, pues obviamente los magistrados tenían sus razones para no tomar el cargo completo, pero sí es un debate muy interesante en términos de... La Constitución del 91 es muy importante porque Colombia deja de estar consagrada al Sagrado Corazón de Jesús y empieza el reconocimiento precisamente a otras religiones, al respeto precisamente a quienes no profesan ninguna religión o a quienes tienen otras cosmovisiones. O sea, el caracterizarse en su fórmula política como un Estado social, democrático, de derecho, pluriétnico, multicultural y laico, es un elemento muy importante porque es la posibilidad de que podamos convivir en el marco de la democracia desde pensamientos diversos. Claro. Entonces la laicidad es nada más y nada menos que eso, es el reclamo a que se garantice que todos y todas podamos subsistir y convivir en esta sociedad con pensamientos distintos. Y eso es lo que pasa cuando defendemos los derechos sexuales y reproductivos o el aborto, que es la posibilidad de ver esto como un derecho humano, ¿cierto? Que la autonomía reproductiva y el aborto legal y seguro es un derecho. Pero además que es muy bonito, y lo decimos las feministas con mucho orgullo, porque es muy bonito porque no obliga. O sea, el que esté despenalizado el aborto en Colombia no obliga que los que no están de acuerdo aborten. Pues no, eso simplemente a voluntad, a conciencia, garantizar que las personas que se enfrentan a un embarazo no deseado lo hagan. Pero si hay organizaciones, hay personas que por sus convicciones religiosas, que por su mirada, por su cosmovisión, considera que no debe hacerlo o que es malo, bueno, los argumentos que tenga, pues la sentencia no le obliga a hacerlo. Pueden tener a sus hijos y pueden amarlos posteriormente, puede volverse su proyecto de vida. Entonces el Estado laico es eso, que puedan convivir todas las visiones posibles desde el respeto. Y por eso nos parece muy importante seguir caminando y transitando este concepto, porque es el concepto del respeto. Y además porque este tema del aborto, todo el mundo sabe que es polémico y que nos enfrenta a posiciones incluso a veces irreconciliables, pero que en una democracia pueden coexistir. O sea, ¿quién dijo que los que se oponen al aborto no pueden vivir en la democracia de Colombia? Claro que pueden convivir y que pueden hablar del tema, sí, pueden hablar del tema, pero sin mentiras. Sí, y pueden hablar del tema sin imponer a otras personas una única visión del mundo. Y ahí es donde yo lo digo de manera vehemente como católica por el derecho a decidir, como parte de Causa Justa y como parte del feminismo, que lo que me parece absurdo es que visiones religiosas, fundamentalistas, antiderechos, quieran imponer una sola mirada del mundo o quieran imponer verdades absolutas. Y ahí es donde la mirada del Estado laico o de la laicidad del Estado juega un papel muy importante, porque yo puedo escucharles, pero lo que no podemos aceptar en un Estado democrático es que digan mentiras frente a lo que ha significado el avance en derechos reproductivos de las mujeres y que nos llenen de miedo a una sociedad que históricamente ha estado mediada por el miedo y tantas violencias, y que estos grupos pues pretendan imponernos desde el miedo y desde la desinformación asuntos que son como de otro terreno. Entonces, Carmen, pues para no extenderme ya mucho en el tema, creo que el Estado laico es una sombrilla que nos puede permitir conversaciones divergentes, pero desde el respeto. Absolutamente. No, y traes a colación, además de todo esto que nos cuentas, como algo muy, muy importante y que está muy presente, y es como una especie de mito que hay, que es como si está permitido el aborto significa en el imaginario de ciertas personas o lo que ciertos grupos quieren hacer ver, es como si estamos listas para el día de mañana ir a realizarnos un procedimiento, cuando pues por supuesto lo que se trata es de, en un estado democrático, tener las opciones
opciones disponibles, que esté garantizado el servicio de aborto como un servicio esencial de salud y quienes elijan interrumpir un embarazo que puedan hacerlo en condiciones seguras y en condiciones de igualdad, ¿no? Pero además, Sí. Carmen, menos mal lo dices, porque también le impone obligaciones a los funcionarios públicos. Sí. O sea, hablar del Estado laico es hablar de una ética pública. O sea, los funcionarios, llámese Congreso, llámese tomadores de decisión, llámese médicos, profesionales de la salud, tienen el derecho a profesar su religión y tienen derecho a que sus convicciones íntimas y profundas se les respeten. Lo que no tiene derecho es a imponerlas a toda la comunidad. Entonces uno dice, los congresistas, puede que haya congresistas religiosos, y los hay, y muchos, pero lo que no tienen derecho es a legislar con base en la Biblia o con base en sus preceptos religiosos. Es que los eligieron en el Congreso es para que respeten la Constitución y para que legislen en el marco de una ética pública y no de una moral particular. Eso es el llamado del Estado laico, que los funcionarios públicos, que quienes asumen también la dirección del Estado, pues sus convicciones tienen derecho a vivirlas, pero no tienen derecho a imponerlas como ley o como norma. Creo que eso es una riqueza que nos dejó la Constitución y que definitivamente en este debate del aborto sale porque es un debate que se está dando y que nos está enfrentando en términos del marco normativo y del marco de la democracia. Absolutamente. Y ya que tocas ese tema, creo que también, por ejemplo, esas resistencias que vemos en ciertas autoridades que lo que tienen que hacer es pues justamente legislar o cumplir sus funciones con base en el marco constitucional y con base en los derechos humanos, es también por la existencia tan grande o la prevalecencia tan grande de estereotipos de género como el que tú nos nombrabas, ¿no? Como que el máximo fin de la mujer entonces es la reproducción, y ya eso per se debe significar un sufrimiento que las mujeres además pues nos debemos aguantar, ¿no? Y eso me lleva como a hacerte otra pregunta que tiene que ver pues por supuesto con tu trayectoria, con esto que nos vienes a contar acá, y es ¿qué decisión, por ejemplo, de tu vida, decisión, episodio de tu vida, crees que ha sido fundamental y que con el que tú sientas que has roto con esos estereotipos? Uy, pregunta compleja, pero yo creo que mi decisión más trascendental ha sido ser católica y feminista. Pues porque es que eso suena como contradictorio. Sí. De hecho creo que es todavía un cuestionamiento que nos hacen. Si incluso uno puede, siendo católica, disentir de la manera como disentimos nosotras, o como incluso yo como vocera de católicas lo hago. Si uno puede ser católica y feminista, cuando el feminismo de por sí rompe con la religión, precisamente por toda esa historia de dominación. Entonces, para mí ha sido, en términos de estereotipo y eso, porque es que tú ves una mujer católica y hay un estereotipo, sí, claro, que es como sumisa, que es cierto, hay un imaginario sí, de cómo debe comportarse. Sí. Y claro, nosotras somos unas rebeldes, pues por eso pues uno ve en Sor Juana Inés de la Cruz, estas teólogas feministas de América Latina, que son disruptivas también, que desde la religión y desde defender unas opciones también espirituales, o sea, que no queremos renunciar a nuestras creencias, pero sí podemos defender la dignidad, podemos defender nuestro lugar como mujeres, nuestro cuerpo, nuestras decisiones, temas incómodos, o sea, plantear temas incómodos desde la religión, que sabemos no es fácil y que nos ha llenado de estigmas, persecuciones, subvaloración de lo que somos, pero siento que es de las cosas más disruptivas y que más ha transformado. Pues no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, sí, era un poco eso, pero para mí sí ser católica, feminista y reivindicarlo desde el lugar del derecho a decidir, y especialmente ponernos en los zapatos de las mujeres que se enfrentan a embarazos no deseados y optar por ellas y por defender esta opción desde nuestra fe y desde nuestro feminismo. Creo que es una apuesta arriesgada, pues porque nos ha traído problemas,
pero también es una apuesta que sentimos que es de justicia social y que nos ha implicado abrir una conversación incómoda en la Iglesia Católica con hombres supuestamente célibes, supuestamente que han optado por la pobreza, pero es la institución más rica, una de las instituciones más ricas del mundo, y que unas mujeres como nosotras pongamos estos temas en una institución que no tiene nada democrática, porque pues hay una jerarquía monárquica, y machista, porque son hombres los que están decidiendo por las mujeres. O sea, esto de por sí ya es una rebeldía, ya es una manera de plantear cosas distintas, pero además porque no es menor la voz de nosotras. Nosotras somos las que sostenemos la Iglesia. Si nos ponemos a hacer cuentas, no he hecho una encuesta y no hemos hecho una encuesta mundial, pero estoy segura que la mayoría de las personas católicas somos mujeres. Somos las que sostenemos la Iglesia. De hecho, una teóloga hace muchos años decía que qué pasaría si un domingo las mujeres no van a misa. Seguramente no hay misa, porque las que más sostienen esta estructura eclesial, que es machista y que donde deciden hombres, somos las mujeres sostenemos esta Iglesia. Entonces, pues, esta apuesta de verdad que para nosotras es muy dignificante y por lo menos a mí me llena mucho, pues uno, porque me ayuda a reconciliarme mucho con la fe y a vivir una espiritualidad mucho más bonita, no mirando a Dios desde el miedo y el castigo, sino mirando a Dios a mi imagen y semejanza. Entonces, para mí Dios es mujer, pues porque si me hizo a su imagen y semejanza, entonces Dios es mujer. Claro. Y para mí es muy bonito cuando tenemos que tomar decisiones difíciles, saber que el diálogo con Dios es directo, que yo no necesito intermediarios para hablar con Dios. Y enseñar esto a las mujeres que son de fe y mujeres que están pasando por dilemas morales, que incluso tienen cuestionamientos de tomar decisiones frente a su autonomía reproductiva, el aborto, el embarazo, cualquier situación reproductiva donde siempre se les juzga desde la Iglesia. Y que nosotras podamos llevarles un mensaje liberador, un mensaje bonito desde la fe, donde puedan estar reconciliadas con sus decisiones, eso es muy satisfactorio. Y por eso es que, no me lo has preguntado, pero te lo digo aquí de una vez, la tarea más hermosa que he emprendido en Católicas es pensar en la despenalización de la conciencia. Sí, porque es que esto no era solamente despenalizar el aborto legalmente en la corte, sí, eso es un piso muy importante. Pero la conciencia de muchas mujeres está penalizada, que el tema del pecado, la culpa. Eso pesa mucho. Y lo religioso es lo que motiva mucho a que exista esa culpa. Entonces, transitar esto que hemos llamado la despenalización de la conciencia o la desculpabilización de la conciencia ha sido de los desafíos y de las ideas, siento que más bonitas que hemos ido desarrollando desde Católicas por el Derecho a Decidir. No, súper inspirador todo esto que nos cuentas, querida Sandra, y creo que además nos dejas muy claro que se puede ser católica y feminista gracias de verdad a todo el trabajo que Católicas ha hecho en ese lugar, ¿no? En esos espacios que son tan necesarios, en donde están ustedes, en donde generan esas conversaciones, como tú las llamas, incómodas, pero que son profundamente necesarias. Y bueno, ya para ir cerrando, me encantaría darte la oportunidad de, si nos quieres contar, dar otro mensaje, como ya para cerrar, sería muy chévere para todas. Y luego también si nos quieres compartir, por supuesto, tus redes sociales, la tuya, la de Católicas, para que todas podamos seguirte. Pues bueno, mensajes tengo muchos, pero quiero priorizar dos. Uno, para nosotras ha sido muy importante caminar de la mano del movimiento feminista, del movimiento de derechos sexuales y reproductivos, desde la voz de unas mujeres católicas feministas. Creo que nos costó mucho ser aceptadas en el feminismo porque éramos católicas y nos costó mucho que nos aceptaran en los espacios de iglesia progresista porque éramos feministas, pero sí ha sido muy importante poder estar en estos dos movimientos, tanto el feminista como de iglesia progresista,
porque nos ha ayudado a caminar los derechos de las mujeres desde otro lugar. Y creo que esto es lo que hace que sea fuerte y poderoso cuando nos juntamos. Yo siempre les he dicho a las compañeras en Causa Justa que cuando nosotras nos juntamos somos muy poderosas y podemos cambiar el mundo. Uh-huh. Y esta sentencia C055 es el reflejo de eso, que no nos quedamos con la sentencia de las 3 causales, que estuvimos, que claro, que la visibilizamos y la posicionamos como un aporte muy importante, pero que nuestra causa era más grande y esta causa por la libertad es mucho más grande que nosotras mismas y por eso juntarnos es muy poderoso y hay que seguirlo haciendo porque esto nos llega hasta acá. Hasta que no se elimine el delito de aborto del Código Penal, esto no termina y seguiremos juntándonos y seguiremos caminando. Pero también quiero dar un segundo mensaje a las personas creyentes y es que se puede ser católica, se puede ser cristiana, se puede ser musulmana, se puede ser judía, se puede ser y ser feminista y defender los derechos de las mujeres. Las religiones no pueden ser para negarnos nuestra esencia de ser mujeres. Las religiones pues tienen que unirnos, religar es crear puentes. Claro. Y ese crear puentes es para dignificar también la voz de nosotras y desde Católica seguiremos como mujeres de fe, dignificando el lugar, el cuerpo, la vida de las mujeres y ojalá cada vez más comunidades de fe, más mujeres que tienen dilemas incluso frente a su derecho a decidir y su fe también las pone como en esas contradicciones, pues nos busquen, conversemos, talleriemos, conversemos porque es una posibilidad también de liberar la conciencia, de empezar a pensar con libertad. Y llegará el tiempo, Carmen, y quienes nos escuchan, donde la Iglesia Católica tendrá que pedirnos perdón. Y por lo menos yo deseo ver eso. Tiene que pedirnos perdón a las mujeres, porque son muchos siglos de generarnos miedos, de generarnos culpas, de asesinar mujeres y de llenarnos de dolor. O sea, yo creo que hay una deuda pendiente de la Iglesia Católica con nosotras las mujeres en el mundo y en la historia y pues mientras exista Católicas por el Derecho a Decidir y otras colectivas de organizaciones religiosas que trabajamos por los derechos humanos, que trabajamos por los derechos de las mujeres, seguiremos caminando para que otra iglesia sea posible, otras formas de relacionarnos en la religión, en la espiritualidad sean posibles y donde se nos respete realmente el derecho a decidir y desde ahí seguiremos como caminando, apostando, siempre de la mano de lo colectivo. Yo soy una persona y Católicas es una organización convencida que el mundo lo podemos cambiar, no es fácil, pero lo podemos cambiar cuando nos juntamos y cuando todas las experiencias de la vida se juntan y se unen, somos de verdad muy poderosas para cambiar lo que queremos cambiar y el mundo va a ser para las mujeres. Así es, no, estoy absolutamente de acuerdo. Todo lo que hemos logrado, la lucha feminista de tantas ancestras, antepasadas, ha sido porque ha sido una lucha colectiva, que no es individual, sino que buscamos justamente pues esa libertad, esa autonomía reproductiva, poder elegir independientemente de cuál sea nuestra ideología, nuestras convicciones y nuestra religión. Entonces, pues nuevamente agradecerte, Sandra. No quería dejar de repetir, si quieres compartirnos tus redes para que te sigan. Bueno, pues las redes de nosotras todas son CDD Colombia. Uh-huh. Estamos en Instagram, en X, en Facebook y pues tenemos página web que es www.cddcolombia.org y bueno, siempre dispuestas a la conversación porque es mi decisión. Absolutamente, y no se pierdan de seguir a Católicas porque comparten un contenido valiosísimo y por supuesto no dejen de seguir tampoco al Centro de Derechos Reproductivos en Repro Rights LAC y donde también podrán ver no solamente este episodio sino otros que vendrán más adelante. Muchísimas gracias, Sandra, de nuevo ha sido un honor conversar contigo, de verdad reitero toda mi admiración para ti y para Católicas.
A ti, muchas gracias, al Centro de Derechos Reproductivos, nuestras amigas y aliadas con las que vamos a seguir caminando esta historia por la libertad. Así es, ahora es cuando nos queda camino. Muchas gracias.